Muy buenas, tenemos aquí a Xavi Torres, futbolista del Real Betis. Agradecerle lo primero por haber aceptado estar aquí con nosotros, ¿no? Que en un proyecto nuevo que estamos comenzando. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, para mí es un placer, bueno, estar con vosotros y sobre todo, pues bueno, hablar de un club que la verdad que le tengo muchísimo cariño y del que viví cosas muy bonitas y al que le guardo un recuerdo espectacular. Sí, cosas bonitas porque recordemos que, claro, nosotros lo hemos querido invitar por el motivo de que jugamos contra el Vitoria. Recordamos que el Betis en la temporada que tú estuviste estuvo jugando contra el Vitoria allí y fue un momento donde conseguimos ganar en la ida y en la vuelta y un momento bonito de vivir, ¿no? Pues sí, la verdad que fue pues unos partidos muy buenos. El equipo, a pesar de que la temporada luego no fue del todo buena en el cómputo global, pero es verdad que esos partidos los pudimos sacar adelante. Creo que fue antes de Navidades. Luego es verdad que el equipo pues, sufrió lesiones de jugadores importantes, pero bueno, a ver, es verdad que hoy en día el Betis va creciendo mucho, es un club, te diría que del top 4 o 5 de España, ya me atrevería hasta decirte a nivel mundial e incluso por afición, pero sí, sí, ojalá mañana les vaya bien y bueno, y aquí hay uno pues que se alegra muchísimo de los éxitos del Betis. Porque jugar allí en ese estadio con esa afición, ¿no? De Vitoria es un campo complicado, un partido difícil el de mañana, ¿no? ¿O qué sensaciones te da a ti el partido? Sí, a ver, fácil no va a ser, ¿no? Ya pudimos verlo en el partido de ida, ¿no? Está claro que será un partido complicado, pero que yo estoy convencido de que si al Betis le sale un partido bueno y bueno, y compite como está compitiendo en los últimos partidos, estoy seguro que va a caer del lado nuestro, del lado del Betis y ojalá así sea. Y hablando, como tú bien has dicho, una temporada en la que jugamos en la Europa League, pero que también, claro, el equipo tuvo el descenso. ¿Cómo se vivió dentro del vestuario el estar compitiendo en Europa League, pero al mismo tiempo ver que las cosas en Liga quizás no salían nada bien? La verdad que fue duro. Yo, por ejemplo, me lesioné del tendón de Aquiles a finales de diciembre. Recuerdo, creo que también Rubén Castro tuvo una lesión importante. Fue una temporada muy complicada. Es verdad que el club a día de hoy es completamente diferente a lo que era cuando yo estaba, ¿no? Yo creo que en mi época el club estaba en un periodo de transición. No sé si recuerdo bien, pero no sé si tuvimos dos, tres presidentes durante las 3 temporadas que estuve yo allí. Y es verdad que ahora el club es completamente diferente, ¿no? Estoy hablando a nivel interno, porque a nivel externo solo hay que ver la afición que, bueno, cada año incluso va creciendo, que yo no sé esto a dónde va a ir de la gente aficionada que hay por todo el mundo del Betis. Pero es verdad que a nivel interno, a mí me pilló una época del Betis de transición y ahora el Betis es completamente diferente. Es un club completamente más estructurado por dentro y bueno, solo hay que ver los éxitos también que luego se están cosechando tanto a nivel de cantera como a nivel de primer equipo, ¿no? Por eso te digo, esa temporada pues fue una pena porque bueno, pasabas de jugar Europa League a yo, por ejemplo, verme con un tendón de Aquiles roto, no poder jugar más en toda la temporada y encima el equipo bajar a segunda división. Menos mal que la siguiente temporada ya pudimos ascender, pero es verdad que fue duro porque, bueno, estar en un Betis y ver que un Betis baja a segunda división es algo que vamos, que ni en, vamos, es que ni pensándolo de ninguna manera puede ocurrir eso, vamos. Bueno, sí, claro, a la altura que está el club, a la altura que está la afición, haber vivido ese momento, el equipo se supo recomponer y a la siguiente temporada, pues es verdad que logramos subir a Primera División de nuevo. Hubo cambios de presidente, cambios de entrenadores. ¿Qué entrenador fue el que más te aportó a ti en la estancia que estuviste en el Real Betis y del que pudiste aprender? Bueno, yo soy una persona que ahora mismo que estoy estudiando para ser entrenador, que estoy formándome, siempre me ha gustado coger de todos los entrenadores tanto las cosas positivas
como las negativas. Las negativas digo cosas que a lo mejor yo no compartía o a mí no me gustaría siendo futuro entrenador. Es verdad que allí tuve entrenadores muy buenos. Para mí Pepe Mel es una persona muy importante, no solo a nivel de club, sino a nivel personal mío también. Me ayudó mucho a hacerme ver lo que era el club en el que yo iba, ¿no? Yo pasaba de un Getafe, un club espectacular, pero a nivel de aficionados no era tan grande como podía ser el Betis, ¿no? Luego también tuve otros entrenadores, de todo se aprendió muchísimo. Merino, por ejemplo, también fue una persona muy importante para mí. Yo creo vuelvo a repetir, de todos los entrenadores he sacado muchísimas cosas positivas y la verdad que guardo con muy buen recuerdo, a pesar de vivir cosas no tan buenas en el Betis, pero con muy buen recuerdo, perdona, mi relación con todos los entrenadores que tuve allí. Hablamos de la llegada de que llegaste del Getafe, pero también hay que tener en cuenta que estuviste en cantera como la del Villarreal, como la de Barcelona, y llegaste a jugar con el primer equipo del Barcelona, llegaste a ese año que además el Barcelona consiguió ganar la liga, recuerdo que jugaste, si no me equivoco, los dos últimos partidos que ya el equipo, si no me equivoco, ya había ganado el campeonato. ¿Qué sensación te dio el poder disfrutar de jugar con futbolistas de alto nivel, jugar en el Barcelona, poder coincidir como futbolista, ¿no? Que creo que coincidiste con Masip, Montoya, Busqué incluso, Thiago Alcántara, Pedro Nolito, muchos futbolistas que recuerdas de tu estancia allí en Barcelona, ¿verdad? Claro, a ver, son cosas que a día de hoy, cuando les enseño fotos a mis hijos, pues hay veces casi que ni me lo creo, ¿no? Es verdad que yo me crié en la cantera del Villarreal durante 6 años, veía que no tenía muchas oportunidades de jugar en el primer equipo, salí un año cedido al Alicante en Segunda B, donde perdimos el playoff en el último partido para subir a Segunda División, pero ahí sí que es verdad que destaqué y fue cuando me llamó Pep Guardiola personalmente por teléfono para ir al Barça B, que él era su primer año como entrenador, ¿no? Y allí, pues bueno, estuve 2 temporadas. En la segunda temporada tuve la oportunidad de estar casi todo el año entrenando con el primer equipo, de ir convocado en Champions, en Copa del Rey, en Liga pude jugar 2 partidos. Encima fue el año que se ganó los 6 títulos. Y claro, pues bueno, a día de hoy, pues el poder decir que he compartido vestuario con gente como la que tú has dicho, para mí es un honor y un privilegio, ¿no? Es verdad que luego sabía que quedarme allí iba a ser muy difícil poder tener minutos en el primer equipo y fue cuando decidí salir al Málaga, firmando un contrato de 4 temporadas para poder hacerme ya un hueco en la primera división española. Bueno, al final la experiencia está ahí, el poder haber vivido eso es un orgullo y además haber estado con Pep Guardiola, que es un entrenador que claramente ha podido enseñar mucho. Coincidiste con Dani Ceballos en el Real Betis, que tenía ficha del filial en aquel momento. Luego creo que llegó a tener del primer equipo y aún tú estabas. Fabián estuvo también con ficha del filial. ¿Recuerdas algo sobre los entrenamientos con ellos? ¿Se veía que podía llegar a donde están hoy en día, que están en la élite? ¿O quizás ahí todavía no se le veía tan desarrollado a los futbolistas? La verdad que yo tuve la oportunidad y a día de hoy el privilegio de poder ver la evolución de estos dos magníficos jugadores, ¿no? Diferentes a la hora bueno, cuando llegaron por primera vez al primer equipo, ¿no? Yo recuerdo Ceballos, lo he dicho en muchísimas entrevistas, para mí es un jugador completísimo y ya desde el primer entrenamiento se veía que era un jugador diferente, ¿no? Subía a entrenar y a lo mejor te tiraba caños a jugadores que teníamos más experiencia en primera división. Era un jugador que no le gustaba perder ningún partidito corto, ninguna pelota. Era un jugador que a mí personalmente me encantaba, ¿no? Y Fabián pues muy parecido, ¿no? Fabián era como un jugador que le tengo muchísimo cariño, pero como un cariño tierno, ¿no? Era un jugador más calladito, era un jugador que había que estar muy encima de él para que le saliesen bien las cosas. Bueno, un jugador que sabíamos que a la que se desarrollase un poco y él se sintiese más cómodo y con más confianza en el primer equipo, pues estaba claro que todo lo demás lo tenía, ¿no? Las piernas para robar balones, para hacer 1000 kilómetros en un partido, la calidad que tiene, la visión de juego. Era un jugador espectacular, también se le veía, estaba claro que a la que se le diese la oportunidad
de tener más continuidad en el primer equipo iba a ser un jugador importante, pero sí que es verdad que a diferencia de los dos, recalcaría eso, ¿no? Dentro de magníficas personas y jugadores con cualidades que se veía que iban a llegar, Ceballos sí que llegó como más con ese desparpajo, ¿no? Y a Fabián sí que había que ayudarle un poquito más a que se sintiese arropado y con confianza para que diese su mejor versión. ¿Sigues manteniendo contacto con alguno de los compañeros que te pudiste encontrar en el Real Betis o ya un poco más apartado? Sí, tengo muchísima relación. La verdad que creo que a día de hoy puedo decir que soy una persona, bueno, en casi todos los equipos he sido capitán y es porque siempre he priorizado las relaciones humanas que la de compañero en un equipo, ¿no? Tengo mucha relación, pero ya no solo con jugadores con los que yo compartí vestuario en el Betis, sino con gente que a día de hoy también está trabajando en la estructura del club desde fisios, médicos, utilleros, a todos ellos pues tengo muy buena relación y a los que le guardo pues un cariño muy grande, la verdad. Porque me has dicho que sigues relacionado en el fútbol, ¿no? Me has dicho que te estás sacando el título de entrenador. Entonces sigues todavía vinculado al fútbol, no te has tomado un descanso ni nada, ¿no? Bueno, me tomé un descanso, me retiré en el Lugo cuando ya bajamos a Primera Ref. Bueno, también tenía tres hijos, me apetecía un poco después de tantos años, desde los 13 años que salí de mi casa por el fútbol, tenía ganas de descansar y sobre todo de resetearme, ¿no? Y durante este año y medio que llevo retirado, pues bueno, me estoy sacando másters, me he sacado lo de director deportivo en la federación. Ahora estoy con los cursos de entrenador, cursos, un máster de Big Data. Bueno, formándome y pensaba que no me gustaría tanto como lo que me está gustando, ¿no? Es verdad que a mí el fútbol siempre me ha encantado. Yo jugaba una posición en la que me encantaba y es una posición que a día de hoy los mejores entrenadores casi todos han jugado en esa posición, pero eso no significa que luego tengas que, pues bueno, que formarte y que ver si realmente vales en eso, ¿no? Y en ese camino estoy, en ese proceso de formación bueno, descubriendo facetas del fútbol que como jugador no le prestaba tanta atención y que es verdad que me están despertando algo que es muy importante porque me está encantando cada vez más. Sí, además que en los cursos de federación, yo porque, por ejemplo, tengo el placer de estar sacándome ahora el nivel uno, nivel 2 y la verdad que cada día que vas a charlas que hacen y demás, y aprendes bastante de... Cada día aprendes algo nuevo. Así es. Y bueno, me gustaría preguntarte, porque se me pasó preguntarte antes cuando estuvimos hablando de aquella Europa League que estuvimos disputando, el derby, el famoso derby que ganamos allí en la ida. Un partido que cuando volvimos aquí parecía que lo veíamos ganar los béticos, pero partido que se complicó. ¿Cómo lo vivió el vestuario? El ganar allí, venir aquí y perder, yo creo que fue una derrota bastante dura, ¿no? Porque yo creo que el vestuario estaba convencido de que se podía eliminar al eterno rival. La verdad que fue muy duro, ¿no? Después del partido de la ida, no, si no recuerdo mal, creo que ganamos 0-2. Yo estaba lesionado del tendón de Aquiles, pero claro, yo vivía el día a día en el vestuario con ellos, ¿no? Y la vuelta en nuestra casa, eliminando al eterno rival, pues era algo muy importante y algo que sabíamos que iba a hacer feliz, sobre todo a nuestra afición, ¿no? Es verdad que luego el partido fue duro y más de la forma en la que perdimos. Entonces, a nivel personal y a nivel de vestuario, pues fue muy duro, sobre todo, ya no por nosotros, sino por esa afición que siempre ha estado respaldándonos y más lo que significaba eliminar al Sevilla, pues lo recuerdo como momentos de mi trayectoria en los que, bueno, pues los tienes que vivir porque te hacen curtirte y ser más fuerte en tu vida personal y en tu trayectoria deportiva, pero es verdad que fue muy, muy duro y que a día de hoy me hubiese encantado que no hubiese pasado. Vale, pues si alguno de mis compañeros quiere hacerle alguna pregunta o algo. Sí, yo le iba a hacer alguna pregunta, que bueno, como entró más tarde, no sé si se lo habéis hecho realmente, pero le iba a hacer dos cortas. Una, el gol que mejor recuerdes en el Betis, y bueno, y en general. Y la segunda, tu momento deportivo más bonito.
Pues mira, goles, la verdad que en el Betis recuerdo mi primer gol que fue en Europa League, en nuestra casa, creo que ganamos 5 o 6-0 a un equipo, si no recuerdo mal, no me acuerdo si de Croacia, creo, no recuerdo bien, pero sí que es verdad que el gol que más recuerdo con cariño fue el que le metí con el Betis al Sporting de Gijón en un partido allí, me acuerdo a la televisado un domingo a las 12, era segunda división ya, jugábamos contra el Sporting que no había perdido ningún partido aún y bueno, pudimos ganar 1-2 con un gol mío con la izquierda, de fuera del área, con la pierna con la que me había roto el tendón de Aquiles, entonces pues fue un gol que significó mucho para mí, ¿no? Y luego, cosas bonitas que vivió en el fútbol durante mi trayectoria, hay muchas, ¿no? Desde debutar en Primera División con el Barça, vivir el año de los títulos con el Barça, jugar la Europa League y clasificarnos para Europa League con el Levante. Pero bueno, jugar un partido en el campo del Betis de Europa League es algo que no todo el mundo lo puede vivir, ¿no? Y luego es verdad que el ascenso de segunda división a primera división, a mí me preguntan y me dicen, oye, ¿lo disfrutaste? Sí, lo disfruté, pero era algo un poco, entre comillas, obligatorio, ¿no? El Betis no se podía permitir estar en segunda división, era muy bonito ascender, pero no se disfrutó tanto porque era algo casi como obligatorio, ¿no? Pero a día de hoy, el yo poder ir al campo del Betis con mis hijos y decirle que ahí he jugado yo, que ahí he metido yo gol, que incluso he podido llegar a ser capitán de ese club y de ese equipo, es algo que a mí me enorgullece y que, jolina, no está al alcance de todo el mundo. El 6-0 fue contra Jablonez hace 12 años y fue en la fase previa de la Europa League. Además, es verdad que el gol de Gijón, yo cuando hablaba con mis compañeros de que íbamos a entrevistar a Xavi Torres, le decía que a mí lo que no se me olvidaba y el recuerdo que yo tenía era ese gol en Gijón. Sí, Mar, sí, ¿tú sí. quieres preguntar algo? Sobre el tendón de Aquiles, porque lo has mencionado bastante. Me gustaría saber el procedimiento o qué es lo que suele hacer el jugador para recuperarse de esa lesión tan grave, por ejemplo. Ah, La verdad que fue un palo duro en mi carrera, ¿no? Yo venía de estar en el Getafe, del Betis a apostar mucho por mí para jugar y de repente, no sé si fue un 12 de diciembre, jugando un partido de Europa League con el Betis, me parto el tendón de Aquiles, ¿no? Fue duro, de hecho te diría que en mis primeras palabras nada más me quitaron la media y las espinillas, fue que quería volver a andar, lo único que quería, ¿no? Cuando yo me vi el tendón así roto, el pie colgando, pero es verdad que tuve la suerte de tener a Tomás Calero como médico, a fisios, a readaptadores increíbles en el club y me ayudaron a estar lo antes posible y sobre todo a curarme de una lesión que a muchos jugadores les dejan secuelas, ¿no? A mí no me dejó ninguna, de hecho he repetido muchísimas ocasiones que ojalá tuviese el otro tendón igual que este que se me quedó operado, ¿no? Pero fue duro, pasé casi un mes y medio sin poder ir a entrenar, luego la rehabilitación la tuve que hacer en FREMAP, donde había gente con accidentes laborales, yo estaba un poco fuera del ámbito del fútbol. Eh, es un periodo que lo recuerdo duro, ya no mejor profesional, sino incluso mejor persona y darme un poco cuenta de la realidad de lo que era la vida, ¿no? Vale, pues me gustaría preguntarte ya por último, para no quitarte mucho tiempo más, ¿cómo era la figura, ¿no? Y la importancia que tenía Rubén Castro dentro del vestuario? Rubén Castro para nosotros era todo, ¿no? Era, bueno, nuestro delantero, el equipo dependíamos muchísimo de él, tanto de él como de Jorge Molina, que tenían una conexión los dos increíble. Y luego era una persona que es que en cada entrenamiento no dejaba de sorprenderte, ¿no? Entrenaba como si tuviese 18 años, era una persona muy competitiva, una persona que se notaba que sentía mucho lo que era el beticismo, ¿no? A los jugadores que llegábamos nuevos nos intentaba ayudar, nos intentaba inculcar pues los valores, ¿no? Que una persona que está en ese club tiene mínimo que tener, ¿no? Y yo lo recuerdo como una persona muy importante en mi carrera, una persona a la que siempre le estaré agradecido, con la que tengo muy buena relación
y a la que tú hablar de Rubén Castro es hablar de beticismo puro, pero ya no por todos los éxitos y todo lo que ha dado por el club, sino por los valores que representaba él. Vale, pues nada más, agradecerte muchísimo el que hayas estado aquí, el que nos haya dado la oportunidad de poder pasar un rato contigo charlando y saber un poco tu experiencia en el fútbol. Y nada, dejo que se despidan mis compañeros por aquí también y agradecerte una vez más que nos haya dado la oportunidad. Sí, nada, muchas gracias, Xavi, por estar con nosotros un ratillo. Y nada más que decirte. Xavi, muchas gracias por estar aquí y cuando tengas el título de entrenador, esperemos poder verte que sea en un equipo de segunda división, ¿no? En un Lugo, en un Levante, que seguramente te hará especial ilusión estar en alguno de esos equipos y esperemos que te vaya bien como entrenador. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Para mí, ya sabéis, es un placer estar con vosotros y sobre todo conversar del Betis, ¿no? Vuelvo a repetir, un club al que le tengo muchísimo cariño y al club al que podría jugar mejor o peor, lo he dicho siempre, pero que nadie me pueda reprochar que me dejé la vida por ese club, la verdad. De corazón os lo digo. Y bueno, y gracias. Ojalá pueda hacer una carrera buena ojalá incluso en primera división de entrenador, ¿no? Sabiendo lo difícil que es. Pero bueno, la ilusión nunca se pierde y incluso ojalá algún día pudiese estar metido ahí en el Betis, en cualquier categoría, en cualquier equipo del club, ayudando y sobre todo pues transmitiendo de corazón los valores que representa una entidad como es la del Betis. Hasta luego. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias, Xavi. Gracias, Xavi. Gracias, un placer, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego, gracias. Chao, 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 chao. chao.